A ver, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahí me escriben en el chat sus consultas. Empezamos por la evaluación. ¿Está bien? Profesora, buenas tardes. ¿Podría responder el Hola. 5, por favor? La team de evaluación. Sí, de propuestas. Ah, ya, estaba empezando a hacer de la uno. Ya, explico la uno y de ahí paso a la 5. ¿Te parece? Ok, Miss. Ya, ok, gracias. Ya, un minuto, un minuto. Vamos a agrandar esto. Ya. Mira, a ver, en el ejercicio uno nos dice en la figura el ABCD es un romboide. La longitud AB es igual a 6. Entonces, por dato, nos dicen que AB es igual a 6. Luego nos dicen que BC es igual a 2 metros. BC es igual a 2 metros, ¿no? Pero vamos a colocar así. Ya ven, ¿ya? Entonces, por dato, nos dicen que toda esta longitud AB es igual a 6 metros. BC es igual a 2 metros. Y nos preguntan, ¿hay la longitud BN? O sea, nos están preguntando por toda esta longitud BN que le llamamos X. Ya está. Entonces, para poder hallar esa longitud BN, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Primero, el segmento BC, como nos dicen que el ABCD es un romboide, como nos dan por dato que el ABCD es un romboide, entonces por ser romboide, los lados opuestos son paralelos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro lado, este lado BC, va a resultar siendo paralelo a nuestro lado AD. Entonces, esas dos bases son paralelas por ser romboide. Entonces, por ser romboide, son paralelas. Entonces, si esos dos lados opuestos son paralelos, entonces necesariamente por ángulo conjugado, ¿no? Entonces, por ángulo conjugado, 2 alfa más 2 tita debe sumar 180 grados. Entonces, colocamos aquí como primer paso. Como primer paso, observamos por ángulos conjugados. Entonces, por ángulo conjugado, ángulos conjugados internos, la suma del ángulo 2 alfa. 2 alfa más 2 tita. 2 alfa más 2 tita debe sumar 180 grados. ¿Qué quiere decir? Mitad a todo. Alfa más tita es igual a 90 grados. Entonces, acabamos de encontrar que la suma de alfa más tita es igual a 90 grados. Si alfa más tita suma 90 grados, entonces en el triángulo DNC, en este triángulo DNC, alfa más tita suma 90 grados. Entonces el ángulo en N debe ser igual a 90 grados. ¿Correcto? Entonces se observa que justamente este angulito en N resultó siendo de 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este segmento, el segmento de azul,
este segmento DN viene a ser como dos líneas notables, viene a ser como una altura y viene a ser como una bisectriz. Entonces, si es altura y bisectriz, ¿qué conviene colocarlo en un triángulo para poder afirmar que ese triángulo es isósceles? Entonces, por ese motivo se prolonga. Entonces, nosotros prolongamos nuestro lado AD. Vamos a prolongar nuestro lado AD, prolongamos y luego prolongamos nuestro lado CN. Entonces, solamente estamos prolongando, ¿eh? Entonces, prolongamos. Entonces, prolongamos y el punto de intersección viene a ser el punto P nada más. Entonces, para nuestro triángulo, para el triángulo CDP, en ese triángulo CDP, el segmento DN, entonces colocamos aquí, se observa que este segmento DN viene a ser dos líneas notables, viene a ser una bisectriz y resultó siendo también altura. Si es altura y bisectriz, entonces el triángulo a dónde pertenece. ¿A qué triángulo pertenece? Pertenece al triángulo CDP. Entonces el triángulo CDP es isósceles. Es isósceles. Entonces, si es un triángulo isósceles, vendrá a ser altura bisectriz mediana. Y si es mediana, necesariamente la longitud CN es igual a la longitud NP. ¿Correcto? Ya está. Entonces, como nosotros queremos hallar esa longitud BN, ¿qué nos conviene? BN une este vértice B de nuestro trapecio ABCP. Es claro observar que se trata de un trapecio, ¿no? Entonces, colocamos aquí como tercer paso, se puede observar que el cuadrilátero formado en ABCP resulta siendo un trapecio porque en ese cuadrilátero, como los dos lados opuestos son paralelos, necesariamente viene a ser un trapecio. Y en ese trapecio, el punto N es punto medio. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Trazar mediana en ese trapecio. ¿Ah? Un minuto, por favor. Ya, entonces les estaba mencionando que en el trapecio ABCP vamos a trazar mediana, ¿no? Entonces, a partir del punto N, nosotros vamos a trazar nuestra mediana. Entonces, trazamos aquí, trazamos nuestra mediana NM. ¿Ya? Entonces, por ser mediana, necesariamente es paralelo a ambas bases, ¿no? Siempre la mediana es paralela a la base superior y a la base inferior, y el punto M es punto medio. Si es punto medio, quiere decir que esta longitud BM es igual a la longitud AM, ¿vale? Cadena también resulta siendo cadena. Como todo es igual a 6, entonces cadena viene a ser 3. Cadena resulta siendo igual a 3 nada más. Entonces ya conocemos que este lado resulta siendo igual a 3.
pero nos habían dado por dato que este lado ABC, el cuadrilátero ABCD es un romboide. En ese romboide los lados opuestos son paralelos e iguales. Quiere decir que si este lado es 2, la longitud AD también resultó siendo igual a 2. Entonces, este lado AD mide 2. Si el lado AB mide 6, todo este lado, nuestro lado CD, también resultó siendo igual a 6, pero el, este triángulo CDP es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, nuestro lado CD es igual a nuestro lado DP, ¿no? Entonces colocamos así. Entonces diremos nuestro lado DP es igual a nuestro lado DC y esto resulta igual a 6. Entonces, este lado vale 6. Por lo tanto, toda nuestra base inferior desde el punto A hasta el punto P. Entonces, desde el punto A hasta ese punto P, ¿cuánto resulta? Vamos a colocar aquí, sería la suma de 2 más 6 va a resultar siendo igual a 10. Entonces, en este trapecio podemos hallar nuestra mediana, ¿no? Entonces, iremos la longitud de la mediana MN. Esa mediana va a ser la semisuma de ambas bases. La base menor, 2, más la base mayor que mide 10. O 8, ay, disculpen, aquí es 8, ¿no? Estaba pensando ya arriba. Este lado resultó siendo 8. 2 más 6, 8, ¿no? Más el 2 superior es 10. Entre 2, 5. Entonces va a resultar 2 más 8 entre 2. Esto resulta igual a 5. Entonces, la longitud de nuestra mediana. Esa longitud MN viene a ser igual a 5. Entonces, ahora trabajamos en el triángulo sombreado. Entonces, diremos en este triángulo, en el triángulo rayado. Entonces, el ángulo superior en B resultó siendo de 90 grados. Entonces, este triangulito es un triángulo rectángulo conocido, ¿no? Entonces, como este ángulo es de 90 grados, el triángulo, aquí diremos por lo tanto, nuestro triángulo, no como cuarto paso, ¿no? Cuarto paso, el triángulo rectángulo MBN. MBN. Se trata del triángulo rectángulo notable. Notable de 37 y 53 grados. Porque la hipotenusa viene a ser 5, cateto 3, entonces diremos que el otro cateto que es X va a resultar igual a 4 metros. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 1. ¿Está? Ya, me dicen las 5, ¿no? Ya, a ver. Ya, ok. Somos las 5. Ahora vamos a copiar. Tomen la captura. Estamos semana 7, ¿no?
Ya, entonces, el ejercicio 5 nos dicen en la figura BM es igual a MC. Entonces, por dato, nos dicen que la longitud BM, no se nota, ¿no? La longitud BM es igual a la longitud MC. Entonces vale zigzag y también resulta igual a zigzag. Los puntos A, B, C y N son puntos de tangencia. Entonces nos preguntan por la medida de nuestro ángulo X. Entonces para poder hallar ese ángulo X, ¿qué se observa? Que los puntos B y C son puntos de tangencia. El punto B y el punto C. Punto B y el punto C son puntos de tangencia. Si son puntos de tangencia, entonces quiere decir que este segmento AB es tangente. El segmento AC es tangente para la circunferencia, para esta circunferencia mayor. Para la circunferencia mayor, tangente, tangente. Entonces, por propiedad, esas dos tangentes son iguales. Entonces, vamos a colocar que sea, por ejemplo, cadena. Se nota, ¿no? Colocamos así. Por ejemplo, que sea cadena, ¿no? Entonces, aquí vale cadena y toda esta longitud también resulta siendo cadena. Entonces, el triángulo BAC. Entonces se observa que ese triángulo BAC viene a ser un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles. Y en ese triángulo isósceles, el punto M es punto medio. Entonces, cuando nosotros unimos el punto A con el punto M, al unir el punto A con el punto M, el segmento AM, entonces este segmento, el segmento AM es altura. ¿Por qué? Porque como el triángulo es isósceles, esa mediana, cuando trazamos, AM es mediana, pero como ese triángulo es isósceles, esa mediana se convierte en todas las líneas notables, altura, bisectriz. Entonces, por ser altura, el ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, ya encontramos que el ángulo en M es 90 grados. Entonces, ya hemos trabajado para esa circunferencia mayor. Pero al unir el punto A con el punto N y N, al unir con C, como A, N y C son puntos de tangencia, entonces necesariamente ese triángulo va a ser un triángulo rectángulo. Entonces vamos a colocar aquí lo siguiente. ¿Está claro que se trata de un triángulo rectángulo? Sí, Miss. Ya. A ver, para los demás, si no lo hacemos un ratito, ¿ya? A ver, dos circunferencias tangentes que se recomienda trazar la tangente común, ¿ya? Entonces, siempre que nosotros observemos, digamos, dos circunferencias tangentes, se recomienda trazar la tangente común en el punto N. Entonces, en ese punto N se traza la tangente común y vamos a unir ahora estos dos puntos. Unimos el punto A con el punto N. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para la circunferencia menor, el punto A y el punto N son puntos de tangencia. Si son puntos de tangencia, esta tangente, ¿no? Vamos a colocar que este punto de intersección sea el punto P. Entonces se cumple que la tangente AP es igual a la tangente NP. Entonces nuestro triángulo APN es un triángulo isósceles.
Entonces, a lados iguales le va a corresponder ángulos iguales. Entonces, necesariamente, este ángulo en A le llamamos alfa. Nuestro ángulo en N también va a resultar siendo alfa. La misma idea cuando se une el punto N con el punto C. Al unir el punto N, cuando nosotros unimos el punto N con el punto C, entonces nuevamente, para la circunferencia mayor, C y N son puntos de tangencia. Si son puntos de tangencia, la tangente NP es igual a la tangente PC. Triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Entonces, necesariamente, este angulito debe ser igual al ángulo superior. Le vamos a colocar que sea de medida tita. Entonces, este ángulo también resultó siendo de medida tita. Entonces, en el triángulo ANC. Entonces, en ese triángulo ANC, la suma de los tres ángulos internos, 180 grados. Entonces, diremos el ángulo en A, alfa. El ángulo suma alfa más tita. El ángulo en C, suma tita. La suma va a ser igual a 180 grados. Entonces, mitad a todo y necesariamente alfa más tita es igual a 90 grados. Entonces, ya encontramos que alfa más tita suma 90 grados. Y de esa manera se prueba, ¿no? De esa manera se demuestra que al unir, aquí vamos a unir nosotros, entonces en nuestro ejercicio vamos a unir el punto A con el punto N. Unimos A con N y luego unimos el punto N con el punto C. ¿Y que estamos probando? Que necesariamente este ángulo, el ángulo en N es alfa más tita, pero alfa más tita es 90 grados. Entonces, este angulito en N es igual a 90 grados. Entonces, nuestro cuadrilátero, el cuadrilátero ANMC es un cuadrilátero inscriptible, porque para ese cuadrilátero, diagonal AM, diagonal CN, el ángulo de 90 grados. Este angulito de 90 grados, ¿qué propiedad cumple? Cumple la propiedad del rebote, ¿no? Aquí lo vamos a dibujar, está de esta forma, ¿ya? Para que ustedes lo observen mejor. Este es nuestro cuadrilátero, ¿no? O aquí, no por aquí. Para no borrarlo, vamos a ir por aquí. Miss, una consulta. ¿Cuándo es Dime. necesario trazar todos los puntos de tangencia como lo hizo? ¿Qué indicios me da para yo hacer ese trazo? Solamente, no. Primero, hemos empezado para la circunferencia mayor. Tú observas que el punto B y el punto C son puntos de tangencia. Si son puntos de tangencia, entonces esas dos tangentes son iguales. Y de esa manera estás observando que ese triángulo es isósceles. Entonces, como el triángulo es isósceles, al unir con el punto M, que es punto medio, necesariamente esa mediana va a ser altura. Entonces, ¿qué encuentras? Que ese ángulo es de 90 grados. Eso es lo primero que encuentras, ¿no? Que ese ángulo es de 90 grados. Luego tienes que siempre tener presente dos circunferencias tangentes. Cuando se tiene dos circunferencias tangentes, se traza una tangente común. Entonces, siempre cuando se une estos tres puntos, al unir estos tres puntos de tangencia, este ángulo va a ser de 90 grados, ¿no? Y aquí lo estamos probando hacia la derecha. Entonces, si este ángulo es 90 y este ángulo es 90, ya formas el cuadrilátero inscriptible, ¿no? O sea, ¿cómo te das cuenta? Empezando, como B y C son puntos de tangencia, formas el triángulo isósceles. Luego, como hay dos circunferencias tangentes, al unir estos tres puntos, al unir el punto A con N y C, este ángulo va a ser de 90 grados. Y si ese ángulo es de 90 grados, entonces se está formando justamente este cuadrilátero. El cuadrilátero ANMC. ¿No? Y en este cuadrilátero hemos probado que este angulito de morado es de 90 grados.
este angulito de rosado es de 90 grados. Entonces, el ángulo de 90 grados, este ángulo de rosado, que cumple la propiedad del rebote, que quiere decir que ese ángulo de 90 viene hacia el lado AC, choca y rebota. Y cuando rebota, rebota con la misma medida, que quiere decir que este ángulo es de 90 grados. Entonces, como es 90 y 90, entonces ese cuadrilátero, podemos afirmar que el cuadrilátero ANMC es un cuadrilátero inscriptible. Entonces, si es un cuadrilátero inscriptible, los demás ángulos cumplen la propiedad del rebote o se cumple que la suma de los ángulos opuestos es 80 grados. Entonces, nosotros queremos hallar X. Para poder hallar X, hemos encontrado que ese cuadrilátero es inscriptible. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, que este ángulo en el punto B sea de medida alfa. ¿Ya? Entonces, si este ángulo es alfa, ese ángulo alfa, ¿cómo está formado? Está formado para la circunferencia mayor por dos cuerdas, por la cuerda BN y por la cuerda BC. Entonces, por ángulo inscrito, ¿qué le va a corresponder? Todo el arco CN. Entonces, por ángulo inscrito le corresponde. Por ángulo inscrito le corresponde todo este arquito, todo este arco de verde, que resulta siendo de medida 2 alfa. Entonces, mide ese arco de verde, mide 2 alfa. Pero el arco de verde, ¿cómo está formado? También para la circunferencia mayor. Está formado por una recta tangente, ¿no? Tenemos aquí nuestra recta tangente. Entonces, aquí mencionamos lo siguiente. Tenemos de esta forma, ¿no? Nuestra circunferencia mayor, tenemos la recta tangente y tenemos esta cuerda. Tenemos esta cuerda. Ya está. Entonces, este es el punto N, este es el punto C. Estamos encontrando que todo este arco viene a ser de medida 2 alfa. Entonces, por ángulo semi-inscrito. Por ángulo semi-inscrito, este ángulo es la mitad del arco. Si el arco es 2 alfa, el ángulo es alfa. Entonces, estamos encontrando por ángulo semi-inscrito que este angulito viene a ser alfa. Pero como el cuadrilátero es inscriptible, aquí en la figura, en el cuadrilátero, estamos encontrando que ese angulito es alfa. Pero como ese cuadrilátero es inscriptible, el ángulo alfa cumple rebote. ¿Qué quiere decir rebote? Que alfa viene hacia el lado AN. Hacia el lado AN, choca y rebota. Cuando rebota, con la misma medida. Entonces, quiere decir que necesariamente este ángulo en M también resultó siendo alfa. Entonces, en la figura, este angulito en M es alfa. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ahora vamos a ver. Entonces, ahora solamente es observar el triángulo BNM. Entonces, ahora nos vamos a basar en este triángulo. En el triángulo que está de esta forma. De esta forma. Este es el punto N, este es el punto B, este es el punto M. Hemos colocado que el ángulo superior en B sea de medida alfa. A nosotros nos preguntan por este ángulo en M, que viene a ser de medida X. Y el ángulo en M. Todo este ángulo en M es la suma de 90 grados más alfa, ¿no? Es claro observar que todo este angulito de rosado viene a ser 90 grados más alfa. Entonces, por ángulo exterior, X más alfa es igual a 90 grados más alfa. Entonces, necesariamente se cancela alfa y X va a ser igual a 90 grados. Sería la respuesta, ¿ya? Entonces,
Se observa aquí, vamos a colocar en ese triángulo NBM. En ese triángulo NBM aplicando ángulo exterior. Por ángulo exterior tendremos que la suma de alfa más x. Alfa más x es igual a 90 grados más alfa. Se cancela y x va a resultar siendo de 90 grados. Sería la respuesta. Ya. ¿Quedó claro entonces? Claro que en su examen no les van a preguntar así. Digamos que son muchas propiedades que se debe aplicar. Entonces, su examen es más contextualizado y digamos con 2, 3 propiedades, ¿no? Pero conocidas, ¿no? Ya, ¿no hay preguntas? Los 3 últimos de clase. Ya, ok. Ok, Ligia. Avanzamos con los ejercicios de evaluación y después ya avanzamos con el resto. ¿Ah? ¿O estás apurada, Ligia? ¿Puedo seguir con los de evaluación? Ya, entonces, sigo con la evaluación, ¿ya? Hemos resuelto la 1, la 5 y pasamos a ver ahora la 2. Entonces nos dicen, en la figura, el punto I es incentro y H es ortocentro del triángulo ABC y nos preguntan por la medida del ángulo alfa. Entonces recordemos, ¿qué viene a ser el incentro? El incentro es el punto donde concurren las bisectrices interiores. Entonces, como ese punto I es incentro, y vamos a colocar, como ese punto I es incentro del triángulo ABC, quiere decir que este segmento AI viene a ser bisectriz, ¿no? Como todo el segmento AQ pasa por el incentro de ese triángulo BAC, entonces quiere decir que ese segmento es bisectriz. Como este ángulo es de medida alfa, entonces necesariamente este ángulo también va a resultar siendo de medida alfa. Luego se observa que este otro segmento parte del punto C y pasa por I.
Entonces, ese segmento también viene a ser bisectriz. Entonces, todo el ángulo ICQ es igual a la medida del ángulo ICP. Entonces, nosotros conocemos parte del ángulo ICQ, que viene a ser alfa más este otro angulito. Entonces, como no conocemos, vamos a colocar que este angulito sea de medida beta. Entonces, todo el ángulo ICQ suma alfa más beta. Todo ese ángulo es alfa más beta. Entonces, nuestro ángulo ICP también es alfa más beta, porque IC es bisectriz. Entonces, como este segmento es bisectriz, ese segmento resultó siendo bisectriz, alfa más beta arriba, alfa más beta abajo. Entonces, este angulito viene a ser la suma de alfa más beta. Ese angulito va a ser alfa más beta nada más. Entonces, ¿qué más? Hasta ahí llegamos por lo que es incentro, ¿no? Luego nos dicen que ese punto H, ahora vamos a remarcar, este punto H es ortocentro. Si ese punto H es ortocentro del triángulo ABC, nuevamente se observa que el segmento AQ, ese segmento AQ pasa por el punto H. Y como ese punto H resultó siendo ortocentro, entonces el segmento AQ es altura. Entonces borramos y por ser, digamos, por ser ortocentro, necesariamente este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Este angulito es 90 grados en Q. La misma idea. Ahora se observa el segmento BP. Este segmento BP, el segmento BP, nuevamente, ese segmento BP está pasando por el ortocentro del triángulo ABC, entonces ese segmento BP es altura. Entonces, como pasa por el ortocentro, quiere decir que este ángulo en P también resultó siendo de 90 grados. Entonces, el segmento AQ y el segmento BP son alturas. Entonces, como nos preguntan a nosotros por nuestro ángulo alfa, la idea es justamente colocar a alfa en un triángulo donde se conozcan los tres ángulos internos en función de nuestro ángulo alfa nada más. Entonces, diremos lo siguiente. Aquí, ¿qué es lo que se puede observar? El ángulo beta, ¿podemos mover al ángulo beta o no? A ver, vamos a tratar de mover a ese angulito beta. Nuestro ángulo beta, ¿no? Ya. Primero, antes de mover al ángulo beta, nosotros hemos observado que el segmento AQ, ¿no? ¿Quiénes son alturas? Aquí vamos a colocar las alturas, ¿eh? Entonces, ¿quiénes son las alturas? Hasta ahora estamos observando las alturas. Viene a ser el segmento BP. Segmento BP, el segmento AQ también es altura. Y si nosotros prolongamos el segmento CH, entonces, si prolongamos el segmento CH, si prolongamos ese segmento CH, entonces también viene a ser altura, ¿no? ¿Está bien? Sí, un poco torcido. Entonces, cuando prolongamos el segmento CH hasta el punto N, entonces el segmento CN también es altura. ¿Por qué es altura? Porque está pasando por ese ortocentro. Entonces, es claro observar que este ángulo también va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, el ángulo en N también es de 90 grados. Y si este ángulo en N es de 90 grados, nosotros podemos aplicar corbata. Y ya salió. ¿Por qué? Vamos aquí justamente, vamos a sombrear, ¿eh? Entonces aquí.
con este triángulo rectángulo, la suma de los dos ángulos, alfa más 90, es igual a la suma de estos otros dos ángulos, que sería beta más 90, ¿no? Es claro observar que este angulito también resultó siendo de 90 grados. Entonces, aplicando corbata como segundo paso, entonces aplicando la propiedad de la corbata. Entonces, aplicando la propiedad de la corbata, en la parte sombreada tendríamos que alfa más 90. Alfa más 90 grados es igual, ¿no? Alfa más 90 grados es igual a beta más 90 grados. Beta más 90 grados. Se cancela 90 con 90 y necesariamente alfa es igual a beta. Y si alfa resulta igual a beta, entonces nosotros ¿qué podemos concluir? Entonces ya conocemos que alfa es igual a beta nada más. Entonces para el triángulo rectángulo BPC, para este triangulito, para el triángulo de rosado. Para ese triángulo de rosado, el ángulo en P mide 90, ¿no es cierto? Mide 90 grados. El ángulo en C es alfa más alfa más beta, que también ya lo conocemos. Alfa es igual a beta. Todo está en función de alfa. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos conocer este angulito superior en B. Vamos a buscar ahora esta medida en B. Entonces, para poder encontrar la medida del ángulo en B, se tiene el triángulo BAC. Ese triángulo BAC es un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, aquí vamos a dibujar, ya, vamos a extraer. Triángulo BAC, algo así, ¿no? Entonces tenemos aquí el triángulo BAC. BAC. El segmento AQ. Este segmento AQ. El segmento AQ, ¿qué viene a ser? Este segmento hemos encontrado que es altura. El segmento AQ es altura. Este ángulo en Q es de 90 grados. Además, biseca al ángulo en A. Este angulito mide alfa y este angulito mide alfa. Entonces, el segmento AQ es dos líneas notables. Es altura y bisectriz. Como es altura y es bisectriz, entonces necesariamente ese triángulo BAC va a resultar siendo isósceles. Entonces, nuestro triángulo BAC es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles, entonces tendremos que nuestro lado AB es igual a nuestro lado AC. Y en ese triángulo isósceles, altura bisectriz y mediana. Entonces, esta longitud BQ es igual a QC. Entonces, ya encontramos. Vamos a colocar aquí. Entonces, estamos encontrando que BQ vale circulito y QC también es circulito. Ahora solamente trabajamos en el triángulo BHC. Ese triángulo BHC, entonces nuevamente aquí vamos a extraer a ese triángulo. Triángulo BHC. Está algo así, ¿no? Ese es el triángulo BHC. Este es el punto B, este es el punto H y este es el punto C. Entonces, ¿qué estamos observando? Nuevamente, que este segmento HQ, ahora el segmento HQ. Ese segmento HQ viene a ser altura y también resultó siendo mediana. Acabamos de encontrar que BQ es igual a QC. Entonces, nuevamente, en ese triángulo, ese segmento de morado es dos líneas notables. Es altura y es mediana. Si es altura y es mediana, entonces el triángulo BHC.
Entonces diremos, nuestro triángulo BHC resultó siendo un triángulo isósceles. Es otro triángulo isósceles, porque el segmento HQ es dos líneas notables, ¿no? Es altura y es mediana. Entonces se trata de un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, nuevamente, si BH vale cadena, entonces CH también resultó siendo cadena. Y a lados iguales, que le va a corresponder ángulos iguales. Nosotros estamos observando que el ángulo en C, ¿cuánto mide? Beta. Este ángulo en C es beta, entonces el ángulo en B también va a resultar siendo de medida beta. Entonces, aquí estamos observando que el ángulo en C es de medida beta. Entonces, el ángulo en B también resultó siendo de medida beta nada más. Entonces, por ser un triángulo isósceles, este angulito es beta. Y si ese ángulo en B es beta, entonces finalmente en nuestro triángulo rectángulo BPC. Conseguiremos aquí como tercer paso. Ahora trabajamos en el triángulo rectángulo. Entonces, triángulo rectángulo BPC. Entonces, este es el punto B, este es el punto P y el punto C. Entonces, el ángulo en P resultó siendo de 90 grados. El ángulo en B estamos encontrando que resulta siendo de medida beta. Todo el ángulo en C. ¿Cuánto mide ese ángulo en C? La suma. ¿Cuánto sería la suma? 2 alfa más 2 beta. Entonces, ese angulito suma 2 alfa más 2 beta. Y la suma 180 grados, ¿no? Pero como alfa es igual a beta, entonces tendríamos en ese triángulo. En ese triángulo, vamos a colocar así, beta más quién, más 2 alfa más 2 beta es igual a 90 grados. Pero como alfa es igual a beta y nosotros queremos hallar alfa, entonces tendríamos 5 alfa. De frente iremos. 5 alfa es igual a 90 grados. Entonces alfa es igual a 18 grados. La respuesta viene a ser la alternativa B. Sería entonces el ejercicio número 2. Tomen la papel y avanzamos con la 3. La 3 nos dicen, en la figura, halle la medida del ángulo X. Entonces, para poder hallar el ángulo X, nosotros queremos hallar este angulito de rojo.
Entonces, para poder hallar ese angulito de rojo, ese angulito es un ángulo exterior, ¿no? Es claro observar que va a ser un ángulo exterior para este triángulo rayado. Es un ángulo exterior. Entonces, por teorema, va a ser la suma de los dos ángulos internos. Como este ángulo resultó siendo igual a 5 grados, entonces el ángulo en B tenemos que buscar su medida. Entonces, como este ángulo en C es 5 grados, ¿cuál es nuestro trabajo ahora? Encontrar la medida de este ángulo en B. Y para poder encontrar ese angulito en B, ¿qué es lo que podemos observar? Conocemos el ángulo en A que mide 3 y 3. Quiere decir que este segmento, el segmento de verde, ese segmento AC viene a ser bisectriz, ¿no? Entonces viene a ser para el triángulo ABD, viene a ser una bisectriz interior. Es bisectriz interior. Esto es para el triángulo ABD. Ahora, luego tenemos a 5 grados y 3 más 5 viene a ser 8. Entonces podemos prolongar. Vamos a prolongar. Prolongamos nuestro lado AB. Solamente estamos prolongando. Al momento de prolongar por ángulo exterior para el triángulo ABC, este angulito mide 3, este ángulo mide 5, entonces necesariamente este ángulo va a resultar la suma, que sería 8 grados. Entonces ya hemos trabajado en la parte superior, ahora para el vértice D. Entonces vamos a borrar y vamos a prolongar nuestro lado AC. Entonces nosotros prolongamos el lado AC. Solamente prolongamos. Y por opuestos al vértice. Por opuestos al vértice, si este ángulo mide tita, por opuestos al vértice, este ángulo resultó siendo tita. Entonces, el segmento, este punto, era el punto D. Entonces, el segmento CD. Este segmento CD, que viene a ser? Viene a ser bisectriz para el triángulo ABD, triángulo ABD, ese segmento viene a ser bisectriz exterior. Entonces, la intersección de una bisectriz interior y una bisectriz exterior, ese punto de intersección es excentro. Entonces, recordemos que el excentro es el punto donde concurren dos bisectrices exteriores. Entonces, aquí vamos a anotar el excentro. El excentro es aquel punto de intersección de dos bisectrices exteriores. Dos bisectrices exteriores y la prolongación de una bisectriz interior. Entonces, bisectriz exterior y una bisectriz interior. Entonces, hasta ahora tenemos la intersección de la bisectriz interior y exterior. Basta que nosotros encontremos dos, siempre es dos líneas notables. Tenemos dos medianas, afirmamos que ese punto de intersección es baricentro. Tenemos dos alturas, podemos afirmar que ese punto es ortocentro. Ahora tenemos la combinación de una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Entonces, afirmamos que este punto, el punto C, viene a ser excentro. Ese punto C resultó siendo excentro. Ese punto C es excentro del triángulo ABD. Entonces, si es excentro del triángulo ABD, entonces quiere decir que necesariamente, quiere decir que este segmento, el segmento BC, va a ser bisectriz, ¿no? Entonces, como ese punto es excentro
por la línea de verde y la línea de color anaranjado, entonces nosotros afirmamos que el segmento BC tiene que ser, es bisectriz exterior del triángulo ABD. Y si es bisectriz exterior, entonces este ángulo superior es 8. Entonces el ángulo de rojito es 8 grados. Entonces ya conocemos el ángulo de rojito que es 8 grados. Entonces para el triángulo BPC, entonces ya salió. Entonces iremos ahora para nuestro triángulo. Para ese triángulo BPC, BPC. Para ese triángulo, la suma aplicando ángulo exterior. Entonces, aplicando ángulo exterior, la suma de los dos ángulos internos. X va a ser igual a 5 grados más ¿quién? Más 8 grados. Por lo tanto, X es igual a 13 grados. Sería la respuesta. La respuesta es la alternativa B. Entonces sería el ejercicio número 3. Está bien, ¿no? Si hay alguna pregunta, escriban, ¿ah? Vamos con las 4. Bueno, nos dicen en la figura, el punto I es incentro. Este punto es incentro y el punto F viene a ser circuncentro del triángulo ABC. Entonces, ahí en la medida del ángulo X. Como ese punto I, como este punto I es incentro, entonces este segmento, el segmento AI. El segmento ahí viene a ser bisectriz. Si este ángulo superior mide 12, entonces este otro ángulo también va a resultar igual a 12 grados. Eso es por ser incentro. Luego nos dicen que el punto F es circuncentro. Entonces, ahora nos dicen que ese punto F es circuncentro. Si el punto F es circuncentro, es aquel punto que equidista de los tres vértices. Siempre el circuncentro es el punto que va a equidistar de los tres vértices de un triángulo. ¿Qué significa la palabra equidistar? Distancias iguales. Significa que al unir el punto F con A, cuando unimos con B, cuando unimos con C, esas tres longitudes van a ser iguales. Entonces, aquí vamos a unir nuestro punto F con el punto A. Entonces, como ese punto es circuncentro, entonces necesariamente esta longitud AF. La longitud AF es igual a la longitud CF. Entonces, vale zigzag, vale zigzag. Entonces, nuestro triángulo, estamos encontrando que nuestro triángulo, el triángulo AFC, ese triángulo AFC resultó siendo un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles a lados iguales, ¿qué le va a corresponder?
ángulos iguales. Entonces, quiere decir que nuestro ángulo en A viene a ser de medida X. Entonces, por ser un triángulo isósceles, si este ángulo en C es X, el ángulo en A también resultó siendo de medida X. Esos dos angulitos son iguales. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Encontrar justamente la medida de este ángulo de morado. Entonces, para poder encontrar la medida del ángulo AFC, ¿qué es lo que nosotros podemos aplicar en el triángulo ABC? En ese triángulo ABC, la suma de los tres ángulos internos debe ser de 180 grados. Entonces, ¿cuánto suma? Entonces diremos aquí, como segundo paso, para el triángulo ABC, se cumple que 24 grados más ¿quién? Más 36 grados, más la medida del ángulo, sería el ángulo ABC, ¿no? La medida del ángulo ABC. ABC. Esa suma debe ser igual a 180 grados. ¿Cuánto va sumando? 40 más 20, 60. Entonces, la medida de nuestro ángulo ABC. ABC va a ser igual a 120 grados. Entonces, este ángulo en B, el ángulo en B resulta igual a 120 grados. Pero como este punto es circuncentro, entonces necesariamente hacia afuera. Todo este ángulo hacia afuera es el doble. El doble de 120 grados es 240 grados. Eso es por propiedades circuncentro. Entonces, colocamos aquí como tercer paso. Entonces diremos, como ese punto F es circuncentro, como el punto F es circuncentro, como ese punto F es circuncentro, entonces la medida del ángulo hacia afuera, AFC, pero externo, ¿no? AFC. Es 240, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar, así vamos a colocar. Este angulito es 240 grados y la vuelta completa 360. Entonces la medida del ángulo AFC resulta igual a 120, ¿no? Porque en el punto F la suma debe ser 360. Como todo este angulito resultó igual a 240, entonces este ángulo es la diferencia. La diferencia va a ser 120 grados y X es igual a 30 grados. Entonces, por último, diremos en el triángulo isósceles, AFC. Entonces, en ese triángulo isósceles AFC, entonces se cumple que X más ¿quién? Más X más 120. Más 120 grados es igual a 180 grados. Pasamos al otro lado, entonces X va a resultar igual a 30 grados. X viene a ser igual a 30 grados. La respuesta es la alternativa E nada más. Sería entonces el ejercicio número 4. Ya, hasta aquí, jóvenes, una consulta. ¿Está bien? ¿Está claro? Ya, ok, gracias, José. Entonces, hemos resuelto los 5 ejercicios de evaluación y Ligia me había comentado sobre los ejercicios de clase, ¿no? Los 3 últimos. Ya, está bien, Ligia. Entonces, dejo de compartir. A ver, tomen la captura.
Entonces dejamos de compartir. Vamos a compartir las diapositivas, ¿ya? Porque los periodos de clase están en diapositivas. Y de ahí explicamos. Las tres últimas me dicen, ¿no? O sea, 8, 9 y 10. Ejercicio número 8. La figura muestra la ventana de una iglesia en la cual se ha colocado una estructura de forma triangular ABC, formada por varillas de fierro y vidrio catedral de diferentes colores. Si la varilla AM mide 75 centímetros, AB es igual a BC y BM es igual a MC, ahí la longitud de la varilla BH. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma figura de nuestro enunciado y nos dicen que se trata justamente de la ventana de una iglesia. En esta ventana se ha colocado una estructura de forma triangular ABC, formada por las varillas de fierro y vidrio, ¿no? Y por tanto, nos dicen justamente que la longitud BM es igual a MC. Entonces, por este dato resaltado, BM es igual a MC. Luego nos dicen por dato que nuestro lado AB es igual a BC. AB es igual a BC. Entonces, quiere decir que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Luego nos preguntan, ¿hay la longitud de la varilla BH? Entonces nos están preguntando por la longitud de toda esta varilla BH. Entonces, para poder hallar la longitud de esta varilla, ¿qué es lo que nosotros podemos aplicar? El triángulo ABC es un triángulo isósceles. Por este dato de amarillo, el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Y si se trata de un triángulo isósceles, entonces esa altura viene a ser todas las líneas notables, ¿no? Entonces, en el triángulo ABC, altura mediana bisectriz. Por ser mediana, la longitud AH es igual a la longitud CH. Como no conocemos, le llamamos cadena y también resultó siendo cadena. Entonces podemos afirmar lo siguiente. Para ese triángulo isósceles tenemos que el segmento AM es mediana. El segmento BH también es mediana. La intersección de estas dos medianas para el triángulo ABC, ese punto N resulta siendo baricentro. La intersección de dos medianas siempre es baricentro. Entonces, se puede observar que para ese triángulo isósceles nosotros estamos encontrando que este punto N resultó siendo baricentro. Y si ese punto N es baricentro, el baricentro divide a la mediana en la proporción de 1 a 2. Entonces, como toda la longitud AM mide 75 centímetros y de 1 a 2 sería 25 y sería 50, ¿correcto? Pero bueno, vamos a colocar que esta longitud MN sea acá. Entonces, hacia el vértice siempre es el doble, que va a ser igual a 2K.
Y por dato nos dicen que AM, toda la varilla AM mide 75 centímetros. Entonces, K más 2K sería 3K. 3K es igual a 75 centímetros. El valor de K es igual a 25. Y si K resultó siendo igual a 25, entonces ya podemos hallar nuestro lado AN, ¿no? Entonces, ese lado AN resultó siendo igual a 50. Entonces, colocamos ahora, borramos el 2K. Vamos a borrar el 2K y vamos a colocar que AN viene a ser 50. Si AN es 50, este AN pertenece a este triángulo rectángulo y por opuestos al vértice, este ángulo mide 53 grados. Entonces, ¿qué es lo que se está formando? Nuestro triángulo notable de 37 y 53 grados. El triángulo AHN es conocido, notable de 37 y 53 grados. Si la longitud de la hipotenusa es 50, a 37 grados se le opone 3 por 10, que va a ser igual a 30 grados. Entonces, en ese triángulo rectángulo estamos encontrando que esta longitud NH sería 30. Entonces, aquí en la gráfica colocamos. Esta longitud es igual a 30. Pero como el punto N divide a la mediana por ser baricentro en la proporción de 1 a 2, si esta longitud mide 30, hacia arriba mide el doble. El doble BN viene a ser 2 por 30, 60. Entonces, ya conocemos que BN viene a ser igual a 60. Y si BN es igual a 60, a nosotros nos preguntaban por la longitud de la varilla, ¿no? Entonces, la varilla BH mide 30 más 60, 90 centímetros. La respuesta viene a ser la alternativa C. Sería el ejercicio número 8. Y avanzamos con el ejercicio 9. El ejercicio número 9 nos dice: en la figura se tiene un parque determinado por el cuadrado ABCD, cuyo perímetro es 48 metros, en el cual se ha realizado una extensión de terreno y para regar dicha extensión se ha colocado un grifo en el centro O de la circunferencia inscrita en el triángulo CDE. Si CE es igual a 13 metros, AE es igual a 17 metros, hay la longitud del inradio. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado, ¿no? Y nos dicen que se trata de un parque determinado por el cuadrado ABCD. Entonces, el ABCD viene a ser un cuadrado. Luego nos dicen que ese terreno en forma de cuadrado se va a extender y justamente en esta parte donde se ha extendido, toda esta parte derecha que se ha extendido, se ha colocado un grifo en el punto O de la circunferencia. Entonces tenemos aquí una circunferencia y en este punto O, que es el centro de la circunferencia, se coloca el grifo. Por dato nos dicen que la longitud CE mide 13. Entonces toda esta longitud mide 13. La longitud AE mide 17 metros. AE es igual a 17. Y nos preguntan, ahí es la longitud del inradio. ¿Qué es el inradio? El inradio viene a ser el radio de la circunferencia inscrita en un triángulo. Entonces,
observamos que esta circunferencia de azul está inscrita en el triángulo CDE. Más aún, ese triángulo es un triángulo rectángulo, porque el ángulo, este angulito, en D es igual a 90 grados, ¿no? Todo ese angulito es 90. Entonces, este ángulo que viene a ser el suplemento, este angulito es el suplemento 90 grados. Entonces, este triángulo CDE es un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo, entonces, para poder hallar la longitud del radio de la circunferencia inscrita, a quien se le conoce como el radio del triángulo, se debe aplicar el teorema de Poncelet. ¿Y qué nos dice Poncelet? Que la suma de ambos catetos es igual a la longitud de la hipotenusa, que en este caso viene a ser 13, más 2 veces el radio de esa circunferencia inscrita. Entonces colocamos aquí. Nosotros queremos hallar este radio, que viene a ser la longitud del inradio del triángulo rectángulo CDE. Entonces, para poder hallar SR, nos dicen que el perímetro del cuadrado es 48. Pero como el ABCD viene a ser un cuadrado, los 4 lados tienen la misma longitud. Vamos a colocar que ese lado sea A. Entonces, por dato nos dicen que el perímetro es 48. El perímetro del cuadrado es igual a 4A. Entonces, 4A es igual a 48. 4 pasa a dividir y el valor de A es igual a 12. Entonces, estamos encontrando por ese dato de amarillo que el valor de A es igual a 12. Y si A vale 12, entonces nuestro lado CD vale 12. El lado AD también va a resultar igual a 12. Pero por dato, todo el lado AE, toda esta base, vale 17. Como va 12, la diferencia sería 17 menos 12 es igual a 5. Entonces, la longitud de E va a resultar igual a 5. Entonces ya estamos encontrando que esta longitud de E resultó igual a 5 metros nada más. Entonces, para ese triángulo rectángulo CDE, conocemos sus 3 lados, ¿no? Entonces, ahora borramos y diremos, para nuestro triángulo rectángulo CDE. Para ese triangulito se conoce sus 3 lados y ya podemos aplicar el teorema de Poncelet. Entonces, aplicando el teorema de Poncelet. Aplicando el teorema de Poncelet, se tiene que la suma de ambos catetos, 12 más 5, es igual a 13, más 2 veces el radio de la circunferencia inscrita. Pasamos aquí a restar, a dividir, y ese radio va a resultar igual a 2. Por lo tanto, la longitud del inradio del triángulo rectángulo CDE es igual a 2 metros. La respuesta viene a ser la alternativa A nada más. Sería entonces el ejercicio 9. Y pasamos a ver el ejercicio número 10. En la 10 nos dicen, en la figura de la circunferencia de centro O está inscrita en el cuadrilátero ABCD. Si AB es igual a 5 centímetros, BC es igual a 7 centímetros, CD es igual a 8 centímetros y AO es igual a 3 centímetros, halle la medida del inradio del triángulo ATO. Entonces, vamos a ver aquí.
Entonces vemos aquí, pasamos a ver aquí la solución. Ay, me da un minuto. Entonces, vamos a colocar aquí la solución, la gráfica de la solución, y nos dicen que se trata de la circunferencia del centro O inscrita en el cuadrilátero ABCD. Entonces, tenemos que la circunferencia del centro está inscrita en ese cuadrilátero. Si está inscrita, tenemos 4 puntos de tangencia, o sea, el punto T, perdón, es punto E tangencia. Luego, estamos colocando, ¿no? O el centro, y este punto S, perdón, me dio la tos. Disculpen, lo que pasa es que me dio la tos.
Ya, les estaba comentando que la circunferencia de centro O está inscrita en el cuadrilátero, por lo tanto, tiene 4 puntos de tangencia. Este punto T es punto de tangencia. Con el lado CD, también el punto S es punto de tangencia. Y cuando se une el centro de la circunferencia con ese punto de tangencia, este ángulo va a ser de 90 grados por propiedad de circunferencia. Luego unimos con el punto T. Al unir el centro con el otro punto de tangencia que es T, entonces necesariamente este ángulo también resultó siendo de 90 grados. Pero para la circunferencia, el segmento T radio, el segmento OS también es radio. Y vamos a colocar que ese radio sea de longitud A. Vale A y vale A. En otras palabras, este cuadrilátero OSDT, ese cuadrilátero es un cuadrado, porque los ángulos internos miden 90 grados y sus 4 lados deben tener la misma longitud. Entonces, por dato nos dicen que nuestro lado AB mide 5. El lado BC resultó igual a 7. El lado CD es igual a 8 centímetros y el lado AO. Cuando nosotros unimos el punto A, unimos con O, por dato, esta longitud es igual a 3. Entonces nos preguntan, ahí en la medida del radio del triángulo ATO. Nuevamente, nos preguntan por la longitud, perdón, por la longitud del inradio. Entonces, ¿qué viene a ser el inradio? El inradio es el radio de la circunferencia inscrita en ese triángulo. Significa que en ese triángulo rectángulo hay una circunferencia inscrita y vamos a colocar que el centro es el punto Q. Q es centro. Por lo tanto, este segmento R viene a ser el inradio para ese triángulo rectángulo ATO. Entonces, nuevamente, siempre que nosotros queremos hallar la longitud del inradio, ¿qué aplicamos? El teorema de Poncelet para este triangulito rectángulo. ¿Y qué nos dice Poncelet? Que la suma de ambos catetos es igual a la longitud de la hipotenusa, que vale 3, más 2 veces el radio de la circunferencia inscrita. ¿Está bien? Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Conocer este cateto AT. Y para poder hallar esta longitud AT, entonces, ¿qué aplicaríamos? Cuando nosotros tenemos una circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo, aplicamos Poncelet. Si tenemos una circunferencia inscrita en un cuadrilátero, aplicamos el teorema de Pitot. Entonces, como queremos hallar R, primero se observa que este cuadrilátero sombreado es un cuadrado. Si es un cuadrado, sus 4 lados tienen la misma longitud, por lo tanto la longitud TD resultó siendo igual a nada más. Y vamos a colocar, entonces ahora borramos el cuadrado y colocamos, ya, diremos de frente, para este cuadrilátero que estamos sombreando, ¿no? Entonces, para el cuadrilátero que estamos sombreando, para el ABCD, aplicamos el teorema de Pitot. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitot? Que la suma de los lados opuestos es igual a la suma de los otros dos lados opuestos. Entonces, vamos a colocar que la longitud AT sea de longitud N. Entonces, diremos 7 más A más N es igual a 5 más 8. Entonces pasamos al otro lado y A más N es igual a 6. Entonces ya estamos encontrando que A más N es igual a 6. Y le llamamos ecuación 1. ¿Se ve? Entonces acabamos de encontrar que esta suma viene a ser 6. Entonces ahora en el triángulo de celeste, triángulo rectángulo ATO, aplicamos el teorema de Poncelet. Entonces, en ese triángulo, aplicando el teorema de
de Poncelet. ¿Qué nos dice? Que la suma de ambos catetos, cateto A más el cateto N, es igual a la longitud de la hipotenusa, que es 3, más 2 veces el radio de la circunferencia inscrita. Y le llamamos ecuación 12. Entonces, a partir de 1 y 2. A partir de 1 y 2, A más N resultó siendo igual a 6, ¿no? Entonces, tendremos que 6 es igual a 3 más 2, R. Entonces, pasamos al otro miembro y R va a resultar siendo igual a 1,5 centímetros. Por lo tanto, la respuesta viene a ser la alternativa A nada más. Sería el ejercicio número 10. Entonces, serían los 3 ejercicios que me preguntaste, Ligia. Ya. ¿Algún otro ejercicio, jóvenes, que les puedo ayudar? Todavía nos queda 15 minutos. A ver, Miguel, creo que recién te has conectado. Ah, ya. Ya lo hemos desarrollado, lo puedes revisar en la grabación. Ya hemos resuelto de la 1 a las 5 propuestas. O sea, la consulta de geometría empieza a las 3. Yo empiezo a las 3, de 3 a 5. Entonces siempre empezamos con la parte de la evaluación, de la 1 a la 5, y luego pasamos a ver los ejercicios de clase, ¿no? Que quién sabe, por el tiempo no se ha podido desarrollar, ¿no? En clase con su profesor. Entonces, pero no hay problema, te lo muestro la 3 y te voy a explicar, ¿ya? Pero sí, ya te estoy mencionando cómo funciona. Entonces, a ver, vamos a... Aquí me... Vamos a ver esto. Entonces, la 3, ¿no? 7-3. Ya, esta es. Aquí está. Ahora te explico. Mira, nos dan la figura y nos preguntan justamente por este ángulo X, ¿correcto? Entonces, para poder hallar este ángulo X, trabajamos en el triángulo rayado. A ver, no nos daban este angulito 8, ¿no? Tú lo tienes ahí en tu manual. Solamente nos dan el 3 y el 5, nada más. Y nos preguntan por este ángulo X. Entonces, en el triángulo rayado, ¿cuál es la idea? Se observa que para ese triángulo rayado BPC, para este triangulito, X es un ángulo exterior y debe ser la suma de los dos ángulos internos. Como este ángulo es 5, nosotros vamos a buscar conocer este otro ángulo. Entonces, para poder encontrar ese ángulo, se observa que este segmento AC viene a ser bisectriz. El segmento de verde divide al ángulo en A en 3 grados y 3 grados. Entonces,
como estos dos ángulos tienen la misma medida, entonces ese segmento de verde es bisectriz interior. Luego vamos a prolongar nuestro lado AD. Al prolongar el lado AD por opuestos al vértice, si este ángulo mide tita, este ángulo mide tita. Entonces, para este mismo triángulo, ABD, para el triángulo de azul, ¿no? Entonces, para ese triángulo de azul, se observa que el segmento de verde viene a ser bisectriz interior y el segmento de color anaranjado, bisectriz exterior. Entonces, la intersección de estas dos líneas notables es justamente el punto C. Entonces, ese punto C va a ser excentro de nuestro triángulo de azul, que es el triángulo ABD. ¿Qué es el excentro? El excentro es la intersección de dos bisectrices exteriores y la prolongación de una bisectriz interior. Pero para poder afirmar que un punto es ortocentro, es baricentro, es circuncentro, es incentro, es excentro, basta la intersección de dos. Se me refiero. Si en un triángulo tú tienes dos medianas, entonces ese punto de intersección ya es baricentro. Y la tercera mediana necesariamente pasa por ese punto. Nuevamente, si tú observas que en un triángulo tienes la intersección de dos mediatrices, entonces ese punto ya es circuncentro. Y la tercera mediatriz necesariamente debe pasar por ese punto de intersección. De la misma forma, si nosotros tenemos la combinación de cualquiera de ellas, sea dos bisectrices exteriores, ese punto ya es excentro. Y si tienes la combinación de una exterior con una interior, necesariamente va a resultar siendo excentro. Entonces, si ese punto es excentro de nuestro triángulo ABD, si ese punto es excentro del triángulo ABD, quiere decir que al unir el punto C, cuando unimos el punto C con el punto B, ese segmento necesariamente resulta siendo bisectriz exterior, ¿no? Por eso estamos colocando aquí. Como ya es excentro del triángulo ABD, entonces el segmento BC debe resultar siendo bisectriz exterior. Y si ese segmento es bisectriz exterior, entonces divide al ángulo en dos partes iguales. Como el ángulo superior es 8 grados. ¿Por qué es 8 grados? Porque en el triángulo ABC hemos aplicado ángulo exterior. Este angulito mide 3, este angulito mide 5. Entonces, por ángulo exterior, 8. Y como es bisectriz exterior, 8 y 8. Por lo tanto, en el triángulo BPC, por ángulo exterior, X es la suma de 5 más 8, vendría a ser 13 grados. Así salió la 3. ¿Ah? ¿Termina otro ejercicio? Ah, ya, ok, Michelle, no hay problema. ¿Otro ejercicio, jóvenes? ¿O seguimos bajando? Hacemos las 7. Ya, hacemos entonces las 7, ¿ya? Y las 7. Estoy aquí.
El ejercicio número 7. En el ejercicio número 7, nos dice, en la figura A, B y C son puntos de tangencia. Si la medida del arco QR es igual a 40 grados y la medida del arco ST es igual a 80 grados, hay en la medida del ángulo X. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen por dato que los puntos A, B y C son puntos de tangencia. Y nos dicen que la medida de este arco QR es 40 grados. La medida del arco ST es igual a 80 grados. Y nos preguntan por la medida de nuestro ángulo X. Entonces, para poder hallar este angulito X, ¿qué es lo que nosotros observamos? Que este arco QR, el arco de celeste, ¿cómo está formado? Está formado por dos cuerdas. Primera cuerda VQ y segunda cuerda VR. Entonces, por ángulo inscrito, le va a corresponder la mitad. Entonces, la medida del ángulo QVR resulta siendo igual a 20 grados. De la misma forma, se observa que este segmento, el segmento VT, cuerda, el segmento VS, cuerda, por ángulo inscrito. Todo este arco es 80 grados. Como todo este arco es 80 grados y está formado por dos cuerdas, por ángulo inscrito le corresponde la mitad. Y la mitad va a resultar siendo igual a 40 grados. Entonces, ya conocemos que ese angulito, nuestro ángulo TVS, viene a ser igual a 40 grados. Entonces, ahora borramos. ¿Y qué más? Hasta ahí hemos justamente trabajado con ángulo inscrito para la circunferencia mayor, ¿no? Entonces, ahora para la circunferencia menor. Para esta circunferencia menor, el punto A y el punto C son puntos de tangencia. Si A y C son puntos de tangencia, por propiedad, este ángulo de medida X más el arco AC van a sumar 180 grados. Entonces, el arco AC debe ser igual a 180 grados menos X, para que la suma sea igual a 180. Pero sabemos que toda la vuelta completa es 360 grados. Como va 180 grados menos X, por diferencia, este arco va a resultar siendo el arco AC hacia la derecha es igual a la suma. La diferencia, ¿no? 180 grados más X. De tal manera que cuando se suma, se cancela menos X o más X. Y la suma, 360. Entonces tendremos aquí en la gráfica que todo este arco AC es 180 grados más X. Entonces ahora borramos. Y para esa circunferencia menor, para la circunferencia menor, este segmento AB cuerda, el segmento BC cuerda. Entonces, por ángulo inscrito, le corresponde la mitad. Y la mitad va a ser igual a 180 grados más X sobre 2. Entonces, resulta siendo 90 grados más X medios. Entonces, ya conocemos este angulito. Pero por opuestos al vértice, este ángulo también resulta igual a 90 grados más X medios, ¿no? Entonces, aquí hemos aplicado ángulo inscrito. Luego, este arquito, todo este angulito, todo este ángulo es 90 grados más X medios, ¿ya? Entonces, diremos para este cuadrilátero, para el cuadrilátero VQBT. Para ese cuadrilátero se observa que por sus 4 vértices está pasando la circunferencia. O sea, es un cuadrilátero inscrito, es un cuadrilátero inscriptible. Si ese cuadrilátero ya está inscrito en la circunferencia,
se cumple que la suma de los ángulos opuestos es igual a 180 grados. Entonces, aplicando propiedad en ese cuadrilátero inscrito, tendremos que la suma de 20 grados más x más 40 es igual a 90 grados más x medios más, o sea, la suma es igual a 180 grados. Entonces, operando, necesariamente x va a resultar igual a 20 grados, ¿no? Cumple, ¿no? Pasamos a restar 90, aquí sería 60, nos queda 30. Y nos va a quedar 3x medios, ¿no? 3x medios igual a, ¿cuánto nos quedaba? 60, 30, ¿no? 30, entonces tercia, 10 y 2 por 10, 20, ¿no? La respuesta viene a ser la alternativa en ambas. Sí cumple. Entonces sería el ejercicio número 7. Ok, jóvenes. La 8 ya lo hemos resuelto. Hemos explicado, ¿no? Ya. ¿Alguna otra consulta? O Alondra, recién te conectaste, creo. Ya estamos por terminar, Alondra. ¿Por qué entraste muy tarde? Justo quería el problema que estaba resolviendo. Así que Ah, estoy. ya, entrabas por ese ejercicio. Suerte, ¿eh? No hay problema. Yo estoy conectada desde las 3, de 3 a 5, ¿ya? Si tienes la próxima semana alguna consulta así, trata de entrar en ese lapso, de 3 a 5. ¿O tienes otra consulta, Londra? No, Ah, ya. Ok, Alondra, no hay problema. Ya, jóvenes, entonces nos quedamos aquí y nos vemos la próxima semana. Ok, entonces nos quedamos aquí, que les vaya muy bien, cuídense, hasta luego, gracias por su atención, jóvenes.